Hola chicos, buen día. Bien, este Power van a verlo como que tiene el título de periodo somítico, ¿sí? Pero hay algunas cositas que quería agregar antes, que he visto que están en los Power del profe y que es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué es la notocorda? La notocorda, ¿qué es, chicos? Es una estructura cilíndrica, ¿sí? Que está formada por células y se va a formar durante la gastrulación. Entonces estamos hablando del periodo presomítico, ¿sí? O sea que esto, notocorda, es del periodo presomítico, no del somítico, ¿sí? ¿Y a dónde se va a ubicar? Viene en el eje longitudinal, o sea, viene en el medio del embrión, ¿sí? Alrededor de esta notocorda, ¿sí? Se va a constituir lo que es la columna vertebral, ¿sí? Y a medida que se va formando la columna, esta notocorda va a ir degenerando, o sea que se va a ir desapareciendo. ¿Cómo se forma la notocorda? Gracias a una serie de células que migran desde el epiblasto. No sé si recuerdan que el epiblasto era una de las capas del disco bilaminar, ¿sí? Es muy importante la notocorda porque es la base, ¿sí? Para la formación de ¿qué? De la cabeza de la columna, ¿sí? Y es el encargado principal de inducir a que se forme la placa neural. ¿Y la placa neural en qué intervenía? Formaba lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una imagen que les he puesto donde podemos ver un corte del blastocisto, ¿sí? Donde tenemos ahí las tres capas, el ectodermo, mesodermo y el endodermo, ¿sí? Ese es el disco trilaminar, ¿sí? En el medio, si vemos, ya enseguida les muestro bien cómo se forma cuáles son las etapas de que llega a la notocorda, ¿sí? Pero si vemos la cuarta imagen, aquí ya tenemos la notocorda, ¿sí? Entonces la notocorda es muy importante que sepan quién estaba en el medio entre el ectodermo y el endodermo. Estaba el mesodermo. Entonces la notocorda, chicos, es mesodermo, ¿sí? Es el mesodermo que está bien en el medio, que se llama notocorda o mesodermo axial, ¿sí? Recuerden que el mesodermo se segmenta en diferentes porciones, ¿sí? El que está bien en el centro del embrión, en el centro, en la línea longitudinal, se llama notocorda o mesodermo axial. Hacia ambos lados de la notocorda tenemos el paraxial. Hacia los lados del paraxial tenemos el intermedio y hacia los lados del intermedio el lateral, ¿sí? Eso vamos a ver en las otras diapositivas. Bien, yo les he dicho recién que la notocorda se formaba a partir de células epiblásticas, ¿sí? Son células que van entonces a migrar desde lo que es el epiblasto, que era una de las capas del disco bilaminar, ¿sí? ¿Y a dónde van a ir estas celulitas? Van a ir aquí, a la membrana bucofaringea, ¿sí? Que la membrana bucofaringea, recuerden, se formaba por ese tipo de unión que había entre el ectodermo y el endodermo. ¿Recuerdan? Del disco bilaminar. Recuerden que cuando hemos visto el disco bilaminar hemos dicho que hacia los extremos del disco, ¿sí? Se produce la unión de este disco bilaminar, ¿sí? Y que formaban la membrana bucofaringea, que era la futura boca, y hacia el otro extremo caudal también se producía una unión, ¿sí? Que se llamaba membrana cloacal, donde se va a producir el futuro conducto anal, ¿sí? Entonces, estas células epiblásticas van a migrar hacia lo que es la membrana bucofaringea, que la tenemos a la altura, ¿sí? Y se van a ubicar detrás de estas células, formando una placa denominada placa precordal. ¿Cuál es la placa precordal? Es esta. Uy, perdón. Esta es la placa precordal, ¿sí? Miren cómo está detrás de la membrana bucofaringea. ¿Cómo está formada la placa precordal? Por mesodermo unido a endodermo, ¿sí? Este es importante porque va a ser el organizador de lo que es la cabeza. Luego, ¿sí? Van a migrar otras células que estas ya se van a situar por detrás de la placa precordal y se denomina proceso notocordal y es esto lo que va a dar origen a la futura notocorda, ¿sí? Bien. Aquí tenemos, ¿sí? La imagen del proceso notocordal que está detrás de la placa precordal y la placa precordal a su vez detrás de la membrana bucofaringea, ¿sí? Este proceso notocordal va a ser lo que llamamos notocorda, ¿sí? Eso es lo que va a formar la notocorda.
Miren cómo la notocorda está bien en el medio, porque yo les he dicho que es mesodermo, que se llama mesodermo axial. Hacia el lado del axial va a estar el mesodermo paraxial, que no lo marcan aquí, pero sería esto, mesodermo paraxial. Después tenemos el mesodermo intermedio y después tenemos aquí el mesodermo lateral, que es este el que se dividía en dos hojas, ¿sí? Una hoja somática que envuelve la cavidad amniótica y una hoja esplácnica que envuelve el saco vitelino. Bien, otra cosa importante que había quedado pendiente en las clases es la neurulación, ¿sí? Que es el proceso por el cual, ¿sí? A partir de una de las hojas del disco trilaminar, acuérdense que el disco trilaminar estaba formado por 3 hojas, ectodermo, mesodermo en el medio y endodermo hacia abajo del mesodermo, ¿sí? Y de estas capas, ¿de cuál se va a formar el sistema nervioso? De el ectodermo, ¿sí? Entonces el ectodermo es una de las hojas o capas del disco trilaminar desde donde se va a derivar o formar lo que es el sistema nervioso en el embrión, ¿sí? Entonces la neurulación es el proceso por el cual, a partir del ectodermo, se forma una placa, ¿sí? Entonces el ectodermo, ¿qué le va a pasar? Se empieza a engrosar, chicos, ¿sí? Se engrosa, se hace más anchito y va a formar lo que es una placa, ¿sí? La placa neural, ¿sí? Miren, aquí tenemos a la notocorda, tenemos el mesodermo, ¿sí? Acuérdense que notocorda también es mesodermo, ¿sí? Pero aquí tenemos los mesodermos, que eran el paraxial, el intermedio y el lateral, que están a ambos lados de la notocorda, que también es mesodermo, pero también se llama notocorda o mesodermo axial, ¿sí? Por encima del mesodermo saben que tenemos el ectodermo, que se ha engrosado en este caso y forman las placas neurales. Desde donde a partir de esta placa se va a formar el tubo neural, ¿sí? Y la cresta neural, que esto van a dar origen ¿a quién? Al sistema nervioso del embrión. Esto pasa todo en la tercera semana, ¿sí? Esto comienza a finales de la tercera semana y va a terminar en la cuarta semana. Y en esta etapa de neurulación, al embrión se lo va a llamar neurula. Bien, entonces primero se va a producir, bueno, esta imagen no se ve muy bien, ¿sí? Se ve medio borrosa, pero es muy linda dentro de todo para que ustedes vean por dentro cómo se produciría la neurulación, por fuera, ¿sí? Y aquí también lo están viendo desde adentro. Pero más me interesan estas dos filas de dibujos, las dos primeras filas de dibujos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Entonces el ectodermo se engrosaba y formaba la placa neural, ¿sí? Miren cómo la placa neural está por encima de la notocorda, ¿sí? Porque la placa neural va a derivar del ectodermo, mientras que la notocorda de mesodermo, ¿sí? Esta placa neural, a medida que más se engrosa, va a formar en el medio, un surco denominado surco neural, ¿sí? A ambos lados del surco neural van a aparecer en lo que es pliegues, como elevaciones, que son estos, ¿sí? Que se llaman pliegues neuronales, ¿sí? Y a medida que los pliegues neuronales más se van elevando, van a formar lo que es un canal, ¿sí? O sea, el surco ya no va a ser un surco, va a ser un canal más profundo, ¿sí? Estos pliegues se hacen en un momento tan prominentes y se elevan tanto que se van a chocar entre ellos dos y se van a fusionar. ¿Ven cómo se fusionan ahí? Formando lo que llamamos el tubo neural, ¿sí? El tubo neural que está en verde. Miren aquí cómo se ve desde afuera, cómo se va sellando, cómo se van elevando esos pliegues y forman lo que es un tubo, que va a tener dos aberturas, una cefálica y otra caudal, de lo que denominamos neuroporos. ¿Qué le pueden preguntar importante de los neuroporos? Neuroporos es cuando se cierra el neuroporo caudal o anterior, también se le dice, o el neuroporo posterior, o también denominado neuroporo caudal, ¿sí? El neuroporo rostral o cefálico, también denominado anterior, se va a cerrar aproximadamente en el día 25, ¿sí? No se olviden. Mientras que el posterior o caudal se va a cerrar aproximadamente entre el día 27 y 28. Bien, esto es importante, chicos, que se cierren estos neuroporos, ¿sí? Se tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque si no se cierran, se pueden producir anomalías del sistema nervioso, ¿sí? Como por ejemplo, anencefalia, bueno, hay un montón de patologías, ¿sí? De malformaciones en realidad del sistema nervioso.
Hay casos en que hay una vitamina muy importante que nosotros tenemos que tener en suficiente cantidad en nuestro cuerpo que evita lo que es que se produzca que no se cierre sería este neuroporo, que es el ácido fólico. Es por eso que las mujeres embarazadas siempre antes, ¿sí? Antes de embarazarse deben tomar el suplemento de ácido fólico y también los primeros 3 meses del embarazo, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar para evitar que suceda esto, ¿sí? Que no vaya a pasar que los neuroporos queden abiertos y se produzcan malformaciones congénitas. Como sabíamos, alguien más que interviene en la formación del sistema nervioso es la cresta neural, ¿sí? La cresta neural van a ser células que se van a originar, ¿sí? A partir de los bordes de los pliegues neurales, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Acuérdense que estos eran los pliegues neurales, que eran los que se elevaban, perdón, estos que se elevaban en los pliegues neurales, ¿sí? Y ahí vienen los bordecitos de él, están las crestas neurales que también intervienen en la formación de lo que es el sistema nervioso. Bien, ahora seguimos con lo que es la segmentación y delimitación del mesodermo. Lo único importante que quiero que sepan de esto, sí que les pueden preguntar, es que primero, si hay que repasar y recordar, acuérdense que el disco trilaminar, de nuevo lo repito y no tienen que olvidarse, está formado por ectodermo, que en esta imagen, por ejemplo, está en azul, mesodermo, que está representado de color rojo aquí, ¿sí? Y el saco vitelino. Recuerden a su vez que el mesodermo es el que está en rojo y el que está en el medio, ¿sí? Y este va a estar segmentado o delaminado. ¿Qué quiere decir? Que dentro de lo que es el mesodermo lo podemos dividir en diferentes mesodermos. Y cada uno de esos mesodermos van a dar origen a diferentes cosas de nuestro cuerpo, ¿sí? Primero vamos a tener el mesodermo, vamos a acercar la imagen. Y primero vamos a tener lo que es, ¿a quién? A la notocorda o mesodermo axial, ¿sí? ¿Qué daba origen el mesodermo axial o notocorda? El mesodermo axial da origen a la notocorda y la notocorda va a intervenir en la formación de la cabeza y de la columna vertebral, no se olviden. Después, hacia ambos lados del mesodermo axial tenemos los mesodermos paraxiales, ¿sí? ¿Que estos en qué intervienen? De aquí se van a originar lo que son las somites. Las somites son las que van a envolver o van a estar alrededor más que nada de la notocorda, ¿sí? Y también van a intervenir en la formación de la columna vertebral, ¿sí? Después, hacia ambos lados, ¿sí? Del mesodermo paraxial vamos a tener el mesodermo intermedio, que desde aquí se van a originar todos los órganos del sistema genital y el urinario. O sea, de aquí va a derivar todo lo que es el sistema urinario, vejiga urinaria, uréteres, riñones, ¿sí? Todo lo que interviene en el sistema urinario y también vejiga, todo lo que es el sistema genital, o sea, sistema genital masculino y femenino. Y después, hacia ambos lados del mesodermo intermedio, vamos a tener al mesodermo lateral, que sería aquí. Y miren cómo el mesodermo lateral se va a dividir a su vez en 2 hojas, ¿sí? 2 hojas. Una que envuelve, y que no la están viendo aquí porque la han cortado en la imagen, a la cavidad amniótica, y otra hoja que envuelve al saco vitelino. ¿Cómo se llaman estas hojas? Una se llama somatopleura y el otra se llama esplagmopleura, ¿sí? ¿Cómo entonces? Si les llegan a preguntar ¿qué envuelve la esplagmopleura o la hoja esplágnica? ¿Va a envolver a quién? Al saco vitelino. Y si les dicen ¿qué envuelve a la cavidad amniótica? Lo va a envolver la hoja somática o también denominada somatopleura. Y si les llegan a preguntar ¿cómo está formada la esplagmopleura? Está formada por la hoja visceral del mesodermo lateral, ¿sí? Y el endodermo. Acuérdense que el endodermo es el que está en el saco vitelino, ¿sí? Y si le preguntan, ¿qué es la somatopleura? Es la hoja somática más el ectodermo, porque eso le pueden poner en el examen, ¿sí? Así que esos cuadritos, por favor, así como les he puesto, se lo tienen que aprender. Bien, ahora podemos empezar con lo que es el periodo somítico. Lo más importante vamos a ver, ¿sí? Que pueden preguntar. El periodo somítico, chicos, es muy fácil y simple. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a plantear aquí en el periodo somítico?
¿Cómo pasamos, ¿sí?, de tener un embrión plano, ¿sí? ¿Ven? ¿Se acuerdan que era plano? Porque nosotros tenemos el disco trilaminar y por eso se llama disco, porque es como un disco de un CD de música, ¿sí? Es plano. ¿Y qué pasa en el periodo somítico? Este embrión que ustedes venían viendo plano, como aquí en las imágenes, ¿sí?, empieza a experimentar una serie de modificaciones que lo que van a hacer es pasar de un embrión que es plano, ¿sí?, a un embrión de forma cilíndrica, ¿sí?, que al final quedaría así. Eso vamos a ver en el periodo somítico, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí?, otra imagen, donde aquí tenemos el embrión plano, ¿sí?, que ustedes han venido viendo conmigo en todo el momento. Miren, aquí en esta imagen podemos estar viendo cómo se está formando lo que es el tubo neural. Miren cómo se elevan los pliegues neuronales, aquí, los pliegues. Cómo se forma el surco neural. El canal hace que se forma, ¿qué cosa? El tubo neural que está en azul, ¿sí? Pero también a medida que se produce, al mismo tiempo que se está formando la tubulación neuronal, para formar el tubo neural para el sistema nervioso, en sí todo lo que es el cuerpo del embrión va a sufrir lo que es un plegamiento, ¿sí? Un plegamiento ventral, ¿sí? Ventrolateral. O sea, ¿qué cosa? Se empieza como a encorvar, miren, se empieza como a encorvar, perdón, se empieza como a encorvar. Se va a empezar a formar su cola y aquí tenemos la cabeza, ¿sí? Y a medida que se va encorvando, va metiendo en su interior parte del saco vitelino. Y ya vamos a saber por qué es importante esto. Bien, ¿por qué se llama periodo somítico? Yo siempre en la diapositiva anterior, siempre me gusta ir adelantando los temas para que ustedes vayan entendiendo y al final terminan cerrando el tema, ¿sí? ¿Por qué se llama periodo somítico? Porque tenemos la presencia de unas estructuras denominadas somitas, ¿sí? Estas somitas son pequeñas estructuras que van a formarse a partir de lo que es el mesodermo paraxial, que como les he dicho, el mesodermo paraxial era el que estaba hacia ambos lados de la notocorda, ¿sí? Recuerden que lo del medio es la notocorda y lo que estaría hacia ambos lados es el mesodermo paraxial, ¿sí? Entonces el mesodermo paraxial va a dar origen a lo que son las somites, ¿sí? O somitas. Bien, nosotros las somites, si vemos una imagen como esta, vamos a poder observarlas, ¿sí? Estas van a venir en número par, ¿sí? Nosotros vamos a ver únicamente una línea nomás de estas somites, pero desde el otro lado del embrión que nos estamos viendo, también vamos a ver somites, porque todos van de par. Estas somites, ¿sí?, que van a permitir a una persona que estudia embriología, ¿sí?, saber la edad del embrión, ¿sí? Según la cantidad de somites podemos estimar de cuántas semanas es este embrión, ¿sí? Entonces, ¿qué son las somites? Son estructuras pares que vamos a poder contarlas y a partir de esto estimar la edad embrionaria. Al final de la tercera semana, ¿sí?, el mesodermo paraxial es el que daba origen a las somitas, ¿que no? Pero nosotros vamos a tener varios pares. Primer par, segundo par, tercer par, cuarto par, ¿sí? Desde el primer par, chicos, de somites, imagínense que estos son somites. Les voy a hacer unos dibujitos. Vamos a tener el primer par, el segundo par, el tercer par, cuarto par, quinto par, sexto par, octavo par, noveno par, décimo par y siguen para abajo, ¿sí? Todo lo que es a la parte de atrás del embrión, como hemos visto en la imagen anterior, ¿sí? Todo esto va a dar origen al paraxial, ¿sí? Pero es las somites que se encuentran en la región cervical, o sea, en la región del cuello del embrión, desde el primer par hasta el octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí, no se les llama somites, se le dice somitómeras, ¿sí? Y hacia abajo de estos pares, van a empezar lo que llamamos somites, ¿sí? O sea, debajo de esta región cervical vamos a llamar somites, ¿sí? El primer par va a aparecer aproximadamente en el día 20 de gestación, ¿sí? Mientras que a los 35 días de gestación, o de edad fetal más que nada, embrionaria, perdón, vamos a tener entre 42 a 44 pares de somitas. Y esto van a ser 4 pares que son occipitales, 8 cervicales, o sea que están al nivel de la cervical,
12 torácicas a nivel del tórax sería del embrión, 5 lumbares, 5 sacros y a 8 a 10 coccigios, ¿sí? Bien, aproximadamente en la cuarta semana, las somites rodean a la notocorda, que eso ya les he dicho anteriormente, van a rodear a la notocorda, ¿sí? Este conjunto de somites con notocorda es lo que nosotros llamamos esclerotoma, ¿sí? Miren, si acercamos esta imagen aquí, podemos ver surco neural, que está formando que el tubo neural, ¿sí? Aquí tenemos la notocorda, ¿sí? Por debajo del surco o del tubo neural, y hacia ambos lados vamos a tener lo que son las somites, ¿sí? Aquí tendremos una y aquí tendremos del otro lado otra, ¿sí? Entonces se ubican alrededor de la notocorda, estas somites. Luego, ¿sí? O sea, este conjunto de notocorda con las somites es lo que nosotros llamamos esclerotoma, que lo tenemos aquí. Son celulitas que se van a formar que se llaman esclerotomas, ¿sí? Es como para que vayan entendiendo con el dibujo. Que estas esclerotomas van a formar todo lo que es el tejido mesenquimático, o sea, el tejido conjuntivo, ¿sí? Y van a rodear estas esclerotomas, ¿sí? Estas células del esclerotoma van a rodear lo que es la médula espinal y van a formar lo que es la columna, ¿sí? Por eso hemos dicho que todo lo que es somites con notocorda formaban la columna vertebral, ¿sí? La parte dorsal del mesodermo paraxial, acuérdense que el mesodermo paraxial es lo que está hacia ambos lados de la notocorda y es lo que daba origen aquí en las somites. Recuerden, las somitas es el mesodermo paraxial, nomás que está, imagínense que el mesodermo paraxial es como un fideo largo, un fideo casero largo. ¿Que ustedes qué van a hacer ese fideo casero? Lo van a ir cortando en pedacitos y esos serían las somites, ¿sí? Las somites entonces son segmentos o porciones que ustedes han sacado del paraxial. Entonces, la parte de atrás, o sea, de atrás del paraxial, ¿sí? Se va a llamar lo que nosotros decimos como dermomiotoma, ¿sí? Si vamos a la imagen, aquí tenemos al dermomiotoma, ¿sí? Entonces, la parte de adelante del paraxial lo que llamamos esclerotoma, ¿sí? Que va a formar el somite junto con la notocorda. Y hacia atrás tenemos el dermomiotoma, ¿sí? ¿Por qué es importante el dermomiotoma? Sí, porque este va a originar al miotoma. Y los miotomas van a formar los músculos, ¿sí? Aquí lo tenemos al miotoma que se ha originado del dermomiotoma, ¿sí? Que está como un color marroncito, ¿sí? Cada somite, chicos, hay que saber que va a tener su esclerotoma, su dermatoma y su miotoma, ¿sí? El esclerotoma va a formar todo lo que es huesos y cartílagos de esta región. El dermatoma va a formar lo que es el componente epitelial, ¿sí? De esta región, y el miotoma el músculo. Bien, ¿qué más hay que saber del periodo somítico? ¿Qué tiempo, o sea, desde dónde hasta dónde va el periodo somítico? ¿Sí? El periodo somítico va a abarcar todo lo que es los 20 a 30 primeros días del desarrollo, ¿sí? Va a comprender el final de la tercera semana, cuarta semana y quinta semana del desarrollo, ¿sí? Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque se va a establecer el plan corporal de los cordados. ¿Qué quiere decir plan corporal de los cordados? ¿Quiénes son los cordados? Los que tenemos columna vertebral, ¿sí? Nosotros tenemos columna vertebral, por eso nos dicen cordados, ¿sí? ¿Y cómo se da esto? Gracias a lo que es el plegamiento, metamerización y celomización, que son las cosas más importantes que suceden en este periodo somítico. ¿Qué es el plegamiento? Sí, es lo que yo les decía, que el embrión, ¿se acuerdan que de ser una estructura discoidal y plana, comenzaba a sufrir como una incurvación, ¿sí? Céfalo-caudal, que quiere decir desde la cabeza hasta la parte de abajo, ¿sí? Pero no solamente se va a plegar de ese modo, sino también de forma lateral, ¿sí? Lo que va a ir ya dándole la forma de un embrioncito, ¿sí? Con esa posición característica que tiene, ¿sí? La metamerización hace referencia a la segmentación cráneo-caudal del embrión y la celomización hace referencia a la aparición de las principales cavidades corporales, que eso van a dar origen luego a lo que es el pericardio, lo que es la pleura. Todo eso son cavidades que ustedes conocen y que la van a ver recién en anatomía. Bueno, también otra cosa que hay que agregar es que el periodo somítico va a estar dentro también
del periodo organogénico. ¿Qué era la organogénesis? Yo les había explicado que era la formación de todo lo que son los órganos, de los esbozos orgánicos. Esbozos es lo mismo que cuando yo les decía gónadas. Cuando yo hablaba de gónadas eran tanto el ovario y el testículo que estaban en desarrollo. De esa forma se les decía gónadas, ¿sí? Y después tenemos los esbozos orgánicos, se le dicen, que también son los diferentes órganos o sistemas que están en pleno desarrollo. Así se le dice, esbozos, ¿sí? Entonces el periodo somítico va a estar dentro de este periodo de organogénesis, por lo cual va a ser muy importante, ¿sí? Porque esta etapa, porque hay una mayor sensibilidad a agentes teratógenos. ¿Qué son los agentes teratógenos? Son sustancias o cualquier estímulo que puede ser capaz de dañar al embrión o al feto, ¿sí? Y lo que puede llevar después a tener malformaciones, ¿sí? Bien, el plegamiento del embrión, lo que hemos venido hablando hace rato, ¿sí? Es el evento principal del periodo somítico, ¿sí? Es el pasaje de un embrión plano de un plano simétrico con forma que estaba antes, ¿sí? Con forma de disco a uno con un embrión sería cilíndrico, ¿sí? Y asimétrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir simétrico? Es que cuando hablamos de plano, ¿sí? Simétrico, que tiene toda la misma forma, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de un embrión cilíndrico, ya no tenemos la misma forma, ¿sí? No vamos a tener la misma simetría, ¿sí? Va a ser un embrión asimétrico porque va a tener cosas aquí y hacia atrás otras cosas. No van a tener las mismas cosas de un lado y del otro. Eso quiere decir asimétrico, ¿sí? Ya sabemos cuándo inicia, al final de la tercera semana, y concluye a la cuarta semana. O sea, termina este plegamiento en la cuarta semana. Aproximadamente en el día 21, más o menos un día, que quiere decir que puede ser en el día 20, 21 o 22, ¿sí? El plegamiento, como ya les he dicho, es tanto cefálico como caudal, ¿sí? O sea, se va a ir plegando tanto cefálico como caudal y siempre hacia adelante, hacia ventral, ¿sí? Miren cómo aquí va adquiriendo, miren cómo se va plegando hacia adelante, hacia ventral, y miren cómo cada vez más se va plegando, tanto cefálico como caudal, ¿sí? Pero no solamente lo hace en ese sentido, sino que también se va a ir plegando lateralmente. Entonces, si le llegan a preguntar cómo es el plegamiento, es céfalo-caudal y lateral, ¿sí? ¿Qué pasa en el plegamiento? De vuelta. Aquí tenemos un corte sagital del embrión. Aquí esta sería la región cefálica, la región caudal del embrión, ¿sí? Y aquí estaremos viendo un corte transversal del embrión. ¿Para qué? Para que ustedes puedan observar que no solamente el plegamiento es cefálico y caudal, ¿sí? Sino que también es lateral, ¿sí? Ahí miren las flechitas cómo lo muestran en ese sentido. ¿Qué otra cosa es importante, chicos, que sucede aquí? A medida que el embrión se va plegando, ¿sí? Que va acercando su cabeza y su cola hacia adelante, miren cómo el saco vitelino se va como cortando, ¿sí? O sea, parte de este saco vitelino va a quedar dentro del embrión. Ya van a ver otras imágenes. Esta parte del saco vitelino queda dentro del embrión. ¿Y por qué es importante? Porque este saco vitelino que queda dentro del embrión va a formar lo que llamamos el intestino primitivo, y el intestino primitivo es el que va a dar origen a casi toda, o en la totalidad, sería del sistema digestivo, ¿sí? En el embrión. Miren, aquí tenemos una imagen que hemos hablado hace rato, ¿sí? De un embrión que se está por empezar a plegar, ¿sí? Tanto cefálico caudal como lateral, recuerden. Aquí tenemos otra imagen, cómo se va ya plegando, ¿sí? Cada vez más la parte cefálica y la caudal se van acercando hacia adelante. Y miren cómo el saco vitelino se ha adelgazado y parte de él está quedando dentro de ¿quién? De el embrión. En esta imagen ya podemos ver parte del saco vitelino que está dentro del embrión y lo que forma a lo que es al intestino primitivo, ¿sí? Que eso dará origen a ¿quién? A el sistema digestivo en el embrión. Otra cosa muy importante, que en el plegamiento del embrión ya la cavidad, lo que es la cavidad amniótica, no solo lo va a envolver por atrás al embrión, sino que lo va a terminar envolviendo completamente, ¿sí? Por eso es que después el feto queda adentro, ¿sí? Y está adentro con el líquido amniótico nadando.
Y para terminar con esta forma. Bien, aquí tenemos otra vez la vuelta de imagen para que ustedes vean cómo se iba produciendo este plegamiento, que ese lo hemos visto al principio nomás. Bien, ahora vamos con el desarrollo de la cara y miembros. Vamos a ver también lo más importante. ¿Qué tenemos que saber antes para entender lo que es cara? ¿Sí? Es que tenemos un aparato faríngeo en el embrión, ¿sí? Que va a estar formado por lo que llamamos arcos, surcos y bolsas y membranas, ¿sí? ¿Cuántos arcos va a tener el embrión? 5. ¿Qué son estos? 6, perdón, ¿sí? 6 son. Me he equivocado ahí, tenía que borrarlo. Son 6. ¿Sí? Pero aquí en esta imagen solamente vamos a ver los 4 de esos arcos, ¿sí? Vamos a tener el primer arco, el segundo arco, el tercer arco y el cuarto arco, ¿sí? También vamos a tener surcos. ¿Cuántos? 4 surcos, que aquí lo nombran como hendiduras en la imagen, ¿sí? Y también tenemos las bolsas, ¿sí? ¿Cuántas bolsas? Tenemos 4. Está la primera bolsa, la segunda bolsa, la tercera bolsa y la cuarta bolsa, ¿sí? Estas bolsas, todo lo que son los arcos, ¿sí? Van a ir apareciendo en pares. ¿A dónde? A nivel de la parte anterior y lateral del cuello del embrión, ¿sí? Y van a ir rodeando lo que llamamos la faringe primitiva. Recuerden que la faringe es el lugar, nosotros cuando comemos, ¿sí? Primero masticamos, ¿verdad? En la boca, y luego el bolo alimenticio va a ir dirigido hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la faringe, ¿sí? Entonces, aquí en este sector vamos a tener lo que es la faringe primitiva. ¿Qué es importante de este aparato faríngeo? Que hay que saber es que va a participar en la formación de esta cara y del cuello, ¿sí? Y este aparato, ¿sí? Todo este aparato faríngeo va a estar principalmente formado por mesodermo y células de la cresta neural. Recuerden que el mesodermo era una de las capas del disco trilaminar y las células de la cresta neural eran celulitas que se formaban a partir de los pliegues neuronales que hemos visto hace rato en las diapositivas anteriores. Aquí les pongo un cuadro para que se estudien qué va a derivar o qué se va a formar a partir de cada uno de estos arcos faríngeos, ¿sí? Porque pueden preguntarles, ¿sí? Léanlo aunque sea para que tengan una idea, porque si llegan a preguntar, sepan qué se va a formar de cada uno de ellos. En su mayoría son músculos, ¿sí? Así que tienen que saberse los nombrecitos nada más. Otra cosa también, ¿qué se van a derivar o qué se van a formar a partir de las bolsas? ¿Sí? Les he puesto lo que ha puesto el profe en el Power, con eso es suficiente. Y sépanse porque seguramente van a preguntar. La primera bolsa va a formar parte de lo que es el tímpano, ¿sí? Acuérdense del oído. La segunda bolsa, la amígdala palatina, que es una pequeña, que se encuentra a nivel de lo que es la faringe, ¿sí? Después tenemos la tercera bolsa, que va a formar la glándula paratiroide y el timo. Las paratiroides inferior, no se olviden. Las paratiroides son unas pequeñas glandulitas que se encuentran detrás de la glándula tiroides. Mientras que la cuarta bolsa va a dar origen a lo que son las glándulas paratiroides superiores, que se encuentran también detrás de la glándula tiroides. Bien, vamos con la formación de la cara, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Aproximadamente entre la cuarta y la octava semana, ¿sí? Por eso les quería explicar primero qué son los arcos faringeos, porque es importante saber que la cara va a derivar del primer arco faríngeo, ¿sí? La morfología de esta. Esta cara se va a formar por la fusión de varios procesos, ¿sí? Que son unas estructuras denominadas proceso frontonasal medial, que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Les muestro en este dibujito que les he puesto, que es la prominencia frontonasal, ¿sí? Después tenemos los procesos maxilares, que son 2, que tenemos aquí, ¿sí? Y después tenemos los procesos mandibulares, que también son 2, ¿sí? Que los tenemos aquí. Los procesos mandibulares van a estar por debajo de los procesos maxilares y los procesos maxilares hacia ambos lados de las prominencias frontonasales, ¿sí? Estos lo que van a hacer es rodear a un lugar que se denomina estomodeo, ¿sí? ¿Qué es el estomodeo? El estomodeo va a ser la futura boca. Acuérdense que el estomodeo a su vez va a estar cubierta por una membrana, la membrana bucofaringea, que me he cansado de repetirles, va a ser una membranita que al romperse aproximadamente en la cuarta semana va a dar origen ¿a quién? A la boca, al conducto de la boca, ¿sí? Bueno, el estomodeo también es la futura, además de ser la futura boca, va a ser también la futura cavidad nasal, ¿sí? En un principio lo que tienen que saber es que tanto la boca como la cavidad nasal van a estar comunicadas entre sí, ¿sí? Pero luego van a ser separadas ¿por quién? Por el paladar. Bien,
Aquí les he puesto esta imagen del profe porque me gustan mucho los dibujitos que ha puesto, ¿sí? Aquí tenemos de nuevo, podemos ver el proceso frontonasal, ¿sí? En color, los procesos maxilares que están hacia ambos lados y debajo del frontonasal, ¿sí? Le tenemos al estomodeo, que es la futura boca, ven ese espacio que hay ahí. Después tenemos el proceso mandibular, ¿sí? Y todos estos que van a hacer van a rodear al estomodeo, ¿sí? Es lo que van a dar origen van a dar origen a lo que es a la boca, a la cara, ¿sí? Todos estos procesos. Nosotros también podemos observar lo que llamamos las placodas nasales, ¿sí? Que están a nivel de ¿qué? Del proceso frontonasal. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Esto que va a dar origen, van a dar origen a las fosas nasales, ¿sí? Y alrededor de estas fosas nasales se van a formar unos procesos que se denominan procesos nasales laterales y procesos nasales mediales, ¿sí? Los procesos nasales mediales que están aquí, en un momento se van a acercar tanto que se van a fusionar para formar lo que es, ¿sí? Lo que es la nariz, el dorso de la nariz, ¿sí? Miren cómo aquí se han acercado. Se han acercado aquí, miren, para ir fusionándose y formar lo que es el dorso de la nariz, ¿sí? Y también van a formar lo que es la punta de la nariz, ¿sí? Mientras que los procesos maxilares, que les he dicho que están hacia ambos lados y abajo del frontonasal, y los mandibulares se van a acercar a la línea media. ¿Cómo va a estar formado el labio superior? Por los procesos nasales mediales y los procesos maxilares, ¿sí? Que están en colores ahí. Eso es importante. Aprendes a cómo está el labio superior formado por el proceso nasal medial y el proceso maxilar. ¿Cómo está formado el labio inferior de la mandíbula? Por los procesos mandibulares. ¿Cómo está formada la nariz? Está formada por lo que es la prominencia frontonasal, que da origen a quién? Al puente de la nariz, que sería esto, ¿sí? Va a dar origen a esto, ¿sí? Al puente de la nariz. Eso va a dar origen, ¿quién? El proceso frontonasal, ¿sí? Y después los procesos nasales mediales, ¿sí? Van a dar origen a lo que es la punta de la nariz, ¿sí? Esto, miren, esto, lo que se fusionaban, van a dar origen a lo que es la punta de la nariz. ¿Qué más? Tienen que saber. Y los nasales, obviamente laterales, que eran estos, ahí les marco, que no se van a fusionar entre ellos, van a formar las alas de la nariz, ¿sí? Donde tenemos cartílago. Bien, y el paladar, ¿sí? Ya hemos hablado que el paladar era el que separaba a quién, a lo que es la cavidad nasal de la cavidad oral, ¿sí? Pero ¿cómo se va a formar el paladar? Por la unión, ¿sí? De dos evaginaciones o saliencias laminares que se denominan crestas palatinas, ¿sí? ¿De dónde salen estas crestas palatinas? De los procesos maxilares que hemos dicho que están por debajo y hacia los lados del proceso frontonasal. Y aquí lo podemos ver a las crestas palatinas, que luego se van a unir en el medio para formar ¿qué cosa? Todo esto sería el paladar. Aquí les he puesto también qué derivan de los arcos en lo que corresponde a los huesos y cartílagos. Y del primer arco es el martillo y el yunque, que son unos huesitos que se encuentran en el oído. El estribo también es del oído, ¿sí? El segundo arco. El tercer arco va a formar el hueso ioides, que es un hueso que tenemos a nivel del cuello, ¿sí? Y el cuarto y el sexto van a formar lo que son los cartílagos de la laringe, ¿sí? Como el cartílago tiroides, que está por debajo de la glándula tiroides, el cricoides, que está por debajo de este cartílago tiroides y está en contacto con la tráquea, y los cartílagos traqueales que van a formar a la tráquea. Y después, en cuanto a lo que es músculos, tenemos muchos músculos, ¿sí? Que eso con que sepas un nombrecito no hay problema. Eso es suficiente. Y bueno, después tenemos el desarrollo y crecimiento de las extremidades, que es dentro de todo fácil, y lo más importante que hay que saber es que cuando aparecen, van a aparecer en la cuarta semana. ¿Cómo se van a observar? Como unas pequeñas saliencias, miren, como imaginaciones, ¿sí? De la pared, tanto ventral, o sea, la parte de adelante, y tanto lateral del embrión, ¿sí? ¿Qué tienen que saber? ¿Cómo está formado? ¿Sí? Estos están formados por un núcleo, por un centro de tejido mesenquimático, que es el tejido conjuntivo, pero en el embrión, ¿sí? ¿Y de dónde deriva este mesenquima? De la hoja somática. ¿Y se acuerdan cuál era la hoja somática? Era una de las hojas del mesodermo lateral que hemos visto hace rato, ¿sí? Esto van a formar lo que son los huesos y tejidos,
¿sí? De lo que serían las extremidades, ¿sí? Miren, las extremidades se referencia a esto, ¿sí? A lo que es brazo, antebrazo, ¿sí? Este pequeño núcleo de tejido mesenquimático va a estar cubierto por lo que es ectodermo, ¿sí? Recuerden que el ectodermo era una de las capas también del disco trilaminar. Luego este ectodermo, ¿qué le va a pasar? Va a empezar a engrosarse, ¿sí? Se empieza a engrosar. Imagínense que este es el núcleo de mesenquima que decíamos, ¿sí? Y por encima va a estar cubierto por ectodermo. Esto de ectodermo, ¿qué le empieza a pasar? Se empieza a engrosar tanto, ¿sí? Se va a engrosar. ¿Gracias a quién? Porque este mesenquima amarillito que está abajo lo va a inducir a que este se engrose, ¿sí? A medida que se va engrosando, obviamente la extremidad va a ir creciendo, ¿sí? Todo lo que empieza a crecer y se va alejando de esta cosita amarilla, que era el núcleo de mesénquima, ¿sí? Va a dar origen a todo lo que serían los músculos y cartílagos de la extremidad, ¿sí? Bien, eso es todo, chicos. Lo más importante que tienen que saber más de esto es cómo, más que nada, se va a ir formando las extremidades, ¿sí? Y es muy importante que esto sea de forma normal, porque puede llevar o conllevar a lo que se presenten lo que son anomalías, ¿sí? Malformaciones, donde hay veces que desde no se forman de forma correcta estas extremidades y van a faltar, ¿sí? Que bueno, eso es lo más importante. Muchas gracias, chicos.